Ahí está. Bueno, bienvenidas a todas nuevamente. Saben que este webinar forma parte de un ciclo de webinars que estamos dando desde Magma desde el mes de abril y que esto va en consonancia con nuestra campaña Rosa todo el año que justamente busca desestacionalizar y llevar esta conversación un poco más allá de octubre y llevarlo a todos los meses del año, ¿sí? Hoy nos acompaña Bárbara García, médica ginecóloga, obstetra, sexóloga y autora del libro Poder Irse, que después, Barbie, me encantaría que nos cuentes un poquito de eso también. Así que, Barbie, todo tuyo, adelante con la charla. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Me encanta ver que están ahí activas en el chat. Pueden ir dejando en el chat también preguntas si quieren y después las recuperamos para el final y saber que vienen ahí sumándose de distintos lugares del país. Nada, por ahí hoy quiero que sea una charla súper distendida, relajada, placentera, ¿por qué no? Para hablar un poco de esta temática. No suelo usar términos muy técnicos, aparte del placer tiene más términos lunfardos y que todos usamos así como de manera eh, divertida, ¿no? Hablar de placer es divertido, pero también hablar de placer es complejo, ¿sí? Yo le pongo mucha onda, trato de que sea liviano, pero entiendo que hablar de placer es complejo, ¿sí? Y entiendo que hablar de placer nos genera vulnerabilidad a las personas. Les cuento un poco cómo empiezo yo este camino y este recorrido, y ahí va a aparecer lo del libro. Estaba haciendo la residencia de ginecología y de obstetricia en una zona muy vulnerable de la ciudad de Rosario, en un hospital de zona sur, y yo era residente de primer año y estaba con el profesional que ya era jefe. Y viene una paciente de 30 años con tres pibes y consulta porque nunca había tenido un orgasmo. En ese momento la consulta se puso súper tensa. El profesional no supo qué decir. No me pregunten por qué le terminamos haciendo un control ginecológico habitual y la mandamos a la casa. Yo quedé bastante interpelada, dije, acá hubo algo raro, yo tampoco pude decir mucho. Y anoté en mi libretita donde anotaba todo porque si no me olvido, placer, orgasmo o algo así. Cuando volví a casa abrí el libro de ginecología y ahí encontré la palabra orgasmo en el capítulo de la mujer y la menopausia. Y yo dije, va, pero mi paciente tiene 30, no está la menopausia. Y ahí me enteré que estaba el capítulo de la sexología. La sexología es una especialidad que son 2 años más de estudiar y que la mayoría de quienes yo conocía que hacían sexología eran psicólogos. Yo no sabía que como médica podía también estudiar sexología. Así que bueno, hinché en mi hospital hasta que me dieron permiso en el último año de empezar a cursar sexología también. Y ahí me cambió bastante la forma en la que miraba todo, porque empecé a darme cuenta que en la medicina no se hablaba de placer, pero que a su vez hay mucha medicina en el placer. Hay mucho alivio, hay mucha mejoría de un ratito de todas las cosas que nos pasan. Y hay algo como que muchas personas, no todas, porque a veces sabe que la asexualidad es válida y es una orientación sexual, pero las personas tienden generalmente a tratar de conectar con el placer, a tratar de conectar con el bienestar, con el alivio, con esa sensación linda que nos queda en el cuerpo. Y ahí me empecé a dar cuenta que había un montón de situaciones en medicina que nadie preguntaba y había un montón de situaciones en la salud que impactaban en el placer, pero que, como esa mujer de 30 años que no se llevó una respuesta, en la consulta médica no encuentran una respuesta, ¿sí? Entonces, hablar de placer es complejo y hablar de placer en procesos de salud es más complejo todavía, ¿sí? Desde ahí nace un poco mi práctica, desde ahí nace un poco mi recorrido y ya desde el 2017, que me gradué como sexóloga, estoy acompañando ya estos casi 10 años a muchísimas mujeres, más de 540 pacientes tengo, que vienen específicamente a consultar por sexología. Y lo que más noto, lo más habitual, es que nadie es derivada por un médico.
casi siempre las derivan los psicólogos a las pacientes porque ven que hay algo en su sexualidad, hay algún bloqueo en el placer y los médicos todavía hoy no ven que el placer es importante, no como un mandato, sino como un derecho y que algunas situaciones de salud, como por ejemplo el cáncer de mama en particular, van a impactar en la forma en la que nuestra respuesta sexual va a suceder, pero también van a impactar en nuestros vínculos, ¿sí? Entonces, desde ahí empecé a estudiar. Y hay una sexóloga muy importante para mí, que cuando sea grande quiero ser como ella, que se llama Lori Broto, es una psicóloga de Canadá, que armó un grupo de mujeres que convivían con cáncer, que tenían dificultades en su sexualidad. Y a partir de ahí yo empecé a identificar que lo grupal, que lo colectivo de hablar de estos temas también es otra medicina. Así que celebro mucho estos espacios. Ojalá que podamos en un ratito charlar un poquito más en profundidad, discutir un poquito más, escucharnos entre nosotras, porque hay medicina en lo colectivo. O sea, que yo siento que el placer es personal, pero también es colectivo, ¿sí? Y que cuando hablamos de placer, muchas personas acompañan el placer y muchas personas lo castigan al placer. Digo castigar en el sentido de los comentarios que recibimos todas nuestras vidas, ¿no? Como, ay, pero vos vas a hacer eso a tu edad, ay, no, pero ¿qué te parece que va a decir la gente? Conversaciones que literal la gente te dice en relación a tus prácticas sexuales o conversaciones internas, ¿no? Que nos quedan ahí un poco, un poco en la mente. Entonces, ojalá que de hoy, de la charla de hoy, se vayan con la idea de que tenemos que poder acompañarnos en esto y no castigarnos y no tratarnos mal. Ojalá de que de esta charla se vayan con un poco más de autocompasión. Vieron que somos amorosas con los demás, pero con nosotras, ch, ch, látigo. Bueno, ojalá que se vayan con un poco más de autocompasión, porque para poder sentir placer, realmente hay que estar en liviandad. No hay que estar enojadas, no hay que estar como en lucha, no hay que estar con, ahora voy a explicar un poquito la respuesta sexual, pero lo que se dice el sistema nervioso simpático, el de la alerta, el del miedo prendido. Cuando yo estoy así, es muy difícil excitarme. Es muy difícil excitarse porque el cuerpo no va a mandar sangre al genital para que vos tengas placer. El cuerpo no sabe porque estás así, interpreta que hay como una alerta y casi como que querés salir corriendo. O sea, para uno excitarse tiene que prender el sistema nervioso parasimpático, que es el de la excitación justamente. Y para eso hay que calmarse, hay que relajarse, hay que darle tiempo al cuerpo para que responda, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es contarles un poco cómo es lo que veo en la mayoría de las personas, que es la evolución de la construcción de nuestras sexualidades, qué pasa en el proceso de un diagnóstico en términos del cuerpo, qué pasa con la gente alrededor y después vamos a abrir el debate, ¿sí? Entonces, esa va a ser un poco la agenda. Em, Me gustaría que me pongan en el chat a qué edad empezaron a menstruar. ¿A qué edad empezaron a menstruar y qué, si se animan, qué recuerdo tienen de esa primera menstruación? ¿Algo negativo, algo positivo, algo neutro? Y quiero que lo vayan pensando y si quieren lo vayan escribiendo y vayamos reflexionando si alguien nos dijo qué iba a pasar con nuestro cuerpo en relación al placer. Nosotras cuando empezamos a menstruar, el promedio en Argentina va variando, cada vez las niñas menstruan más tempranamente, ¿sí? Hay algo de exposición a hormonas externas que estamos consumiendo. Hay el tema del maquillaje también, son estresores hormonales. Los maquillajes para las niñas hoy en día no están recomendados, o sea, nos estamos haciendo señoritas más tempranamente, pero cuando se despierta el ovario, empiezan a aparecer las hormonas sexuales. Empieza a aparecer el estrógeno, la progesterona, la testo y esas hormonas sexuales no solo tienen receptores en el útero y en los ovarios, sino que tienen receptores en el cerebro. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en esa edad, que como que el humor era así, era como fluctuante, había como mucha más emocionalidad. Bueno, a partir de las primeras ovulaciones, pues cuando el cuerpo se va poniendo más ordenadito, empieza a aparecer el deseo sexual hormonodependiente. Entonces,
ahí están leyendo, les estoy leyendo en el chat, a los 11 años, ¿no? A los 15 años empiezan a aparecer esas sensaciones en el cuerpo que al final no nos explican mucho, ¿no? Y muchas personas encuentran su primera menstruación y se asustan porque no sabían, o empiezan a sentir cambios en el cuerpo con respecto al placer. No sé, ves una pareja besándose y sentís cosas en la vulva. Es decir, tipo, yo antes no sentía esto, la vulva te empieza a llamar la atención. Capaz que antes te friccionabas los genitales, intuitivamente te encontraste el genital, pero ya cuando aparece la hormona sexual empieza a ver como más una conducta proerótica, ¿sí? Ese momento que es muy interesante, que es muy disruptivo en la vida de las mujeres, no es tan frecuentemente acompañado de la forma en la que hoy, si miramos para atrás, hubiese estado súper piola que nos digan, ¿sí? Que este cuerpo va a empezar a decirnos cosas, al menos una vez al mes, de manera involuntaria. ¿Sí? Entonces, ya empezamos la formación de nuestra sexualidad en muchos espacios con desinformación o con una represión de nuestro propio placer, ¿sí? Ahora les voy a ir leyendo, pero es muy habitual que cuando nos exploremos los contextos, sobre todo en años anteriores, deshabiliten la práctica de la autoestimulación como algo malo, sucio, caca, ¿qué tocas ahí? No, no está bien que te toques ahí, no es de nena bien tocarse. Entonces una va creciendo con el concepto de que la masturbación es de varones, que esa parte de mi cuerpo no está bien, que hasta hay mujeres que les da impresión su genitalidad. Yo nunca he escuchado varones que les dé impresión su pene, de hecho bastante lo veneran, ¿sí? Entonces nosotras vamos creciendo con esa construcción de que ahí abajo, ¿no? Como eso que no se nombra, ¿sí? E incluso hasta le ponemos nombres simbólicos para no nombrar la vulva. Y ahora, hasta hace muy poco tiempo, el clítoris tampoco era medio nombrado. Y si no, me río para no llorar, en mis libros de anatomía el clítoris era un dibujito, un puntito ahí arriba, y hoy recién en los libros de anatomía están mostrando el clítoris, que es el órgano más importante que tenemos para el placer, abajo, porque el más importante también está acá arriba del cerebro. Ese clítoris tampoco estaba muy mostrado. Entonces, ¿qué quiero graficar con todo esto? Que hay como un oscurantismo, como algo oscuro en relación al placer de las mujeres y también como algo complejo, como a ustedes nadie las entiende, las mujeres son re complicadas. También desde la biología se nos han puesto esos, ¿no? Como esos etiquetados en relación al placer. Entonces digo, qué difícil, ¿no? Querer ser eróticas, buscar un erotismo si desde nuestras infancias, en donde el cuerpo estaba tan ahí, ¿no? Como tan vivo en un montón de cosas, lo hemos ido callando con la cultura, lo hemos ido callando con los contextos. Entonces, cuando a veces pensamos, o viene la persona a la consulta, y hablamos de qué pasa con la sexualidad, luego un diagnóstico de cáncer, endometriosis, de lo que nos toque vivir, preguntarnos cómo fue la construcción de nuestra sexualidad y preguntarnos cómo era nuestra sexualidad antes del diagnóstico. Es importante. Y cuando vienen las chicas a la consulta, yo hago el recorrido histórico del propio placer, ¿no? Y cuántas cosas han ido siendo erotofílicas, nos han ido conectando con el goce, y cuántas cosas han ido siendo erotofóbicas, nos han ido como alejando del placer. Ahora les voy a leer un poco, aparte después esto queda grabado. Así que bueno, por ahí alguien dice que empezó a menstruar a los 11 años, escondida, con algodones, lo descubre la familia, ¿no? Y bueno, y empiezan a aparecer la información de la gestión menstrual, ¿no? La charla es la toallita, el algodón, cómo se coloca, cómo se pone, ¿sí? Bueno, también eso a veces sucede en las escuelas, ahí justo ponía algo, alguien que las charlas en las escuelas, de hecho, yo soy del interior, pero en algunas provincias iba como la marca de la toallita a la escuela a darte la charla, ¿no? Pero no en mi familia, dice acá alguien, ¿sí? Como donde este tema que nos une a todas las mujeres debería ser un refugio, no, ha sido como de esto no se habla, no, esto no está bueno hablar, ¿sí? Con poca explicación, pero nada traumático y pocos dolores. Acá alguien empezó a menstruar a los 13, bueno, fantástico. Justo vengo de dar una charla de endometriosis, que es una patología que da mucho dolor a la menstruación,
y que las mujeres están 7 años para que se las diagnostiquen porque nadie les cree, ¿no? Como en el otro polo de la cosa, esto de tener que como militar, luchar por nuestros propios cuerpos en relación a poder conectar con el placer, ¿sí? Acá alguien dice, mi mamá me dijo que a partir de ahora puedes tener bebé y no me explicó cómo se hacían. Tenía 12 años. A mí me pasó lo mismo. Y siempre cuento medio un chiste esto, que a mí me dijeron, ya está, sos señorita, te puedes quedar embarazada. Yo tenía 9, pues, precoz. Y recordaba que me habían dicho que mamá y papá, papá le había puesto una semillita a mamá. Entonces yo cada vez que comía frutas, pensaba que me iba a quedar embarazada, porque nadie me había explicado nada, ¿sí? Y no me entraba en la ecuación dónde estaba la cigüeña. Si la cigüeña traía la fruta, ¿no? Como tan difícil era todo. Y bueno, igual yo muy textual, que bueno, que es interesantísimo esto, ¿no? Y muchas mujeres lo viven al comienzo de su menstruación como horror. Me puedo quedar embarazada, yo no quiero quedarme embarazada, yo quiero jugar a las muñecas, luego tengo 11 años. Entonces, eso también es interesante como ya empezamos ese momento de la vida y es como todo pérdida. Si tuvimos suerte, si tuvimos un contexto que nos habilitó, que si tuvimos intimidad en casa, nos empezamos a explorar la vulva y nos empezamos a tocar, pero en líneas generales en mi consultorio la mayoría de las mujeres se empieza a autoestimular a los 25 años, con frecuencia, con conciencia, con orgasmos. Y antes era como que pasaban por la zona, pero había como algo que no estaba bien, yo no me debería estar tocando sola, debía haber una persona al lado, ¿no? Como, y los varones, está bueno pensar, la edad de inicio de la masturbación de los varones es a los 11 años, momento en el cual ese testículo empezó a hacer las hormonas sexuales que empezaron a actuar en el cerebro, o sea, lo mismo que nos pasaba a nosotras. ¿Por qué el varón se empieza a masturbar a los 11 y nosotras tardamos más? ¿Por qué el varón sostiene la masturbación toda la vida con pareja, sin pareja, ¿no? Y nosotras no la sostenemos en el tiempo? ¿Qué les parece que puede ser eso? Si quieren, lo pueden ir dejando en el chat. ¿Qué sensaciones vienen cuando yo vengo a la consulta y les pregunto a las pacientes en la adolescencia? La construcción de su propio erotismo siempre era para un otro, como un regalo. Nunca era para nosotras mismas. Las masculinidades, uno de sus tantos privilegios, exactamente, hemos sido sociabilizados de maneras diferentes, ¿sí? Las masculinidades también era prohibido, pecado, sucio, que te van a crecer pelos en la mano si te masturbas mucho. Ellos también tenían sus propios conjuntos de mitos, si se quiere, pero ellos igual lo han hecho, ¿sí? Entonces, en ese proceso de sociabilización aparece la idea de que esto es de varón y que esto es de mujer, y la masturbación no es de mujer. Entonces, es muy poco frecuente que las mujeres charlaran en las adolescencias sobre la paja. Y los varones se hacían pajas colectivas, ¿sí? ¿No? Entonces, su proceso de sexualización estaba apañado, acompañado entre ellos, ¿sí? Y nosotras era como sucio, caca, ¿no? Entonces, hay también esos permisos sociales y culturales son distintos y hace que también estemos menos conectadas con el erotismo, ¿sí? Y después en esos procesos de sociabilización, nosotros tenemos otras herramientas. Cuando tenemos 11 años te dan un diario íntimo para que escribas tus emociones, que ojalá, si lo tienen, chicas, vayan a buscarlo. Oro. Mi libro, la mitad de mi libro está escrito con mi diario íntimo, que lo escribí los 11 hasta los 15 que terminó con mi primera vez. Hay mucho, y un erotismo muy, muy liviano, un erotismo sin el juicio, el cuerpo hablando y empiezan a aparecer los juicios externos y empiezan a aparecer como conversaciones en relación sobre el placer. Entonces, miren qué importante tratar de recordarse ustedes a esa edad, con todas las hormonas ahí dando vueltas, qué pasó, qué pudieron hacer con eso.
Obvio que el pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos resignificar. Entonces, una paciente una vuelta me dijo, después de analizar todo esto, yo me di cuenta que no es que yo no soy muy erótica, no me dejaron serlo. Sí, esas estructuras, en este caso esta paciente, familiares, no le permitieron ser erótica, ¿no? Después tenemos un sistema de creencias también judío-cristiano, donde muchas personas tienen la religión y que quizás o son religiosas que practican o no, pero está la idea de la virginidad para el matrimonio. Entonces, todo eso es como, bueno, me tengo que aguantar más adelante, más adelante, más adelante, no me toco, van armando como una construcción donde hay un poco una erotofobia ahí para las mujeres en muchos casos. Entonces, bueno, ahí justo alguien pone, la culpa y los mandatos religiosos contribuyen a la masturbación femenina que sea un tabú, ¿sí? Como hay cosas permitidas para algunas personas y para otras aparentemente no. Entonces, cuando iniciamos relaciones, el promedio de inicio de relaciones es a los 16 en mi consulta, ¿no? O sea, y se masturban 10 años después, ¿no? Y muchas mujeres dicen, estuve 10 años siendo penetrada y no sintiendo placer. Entonces dije, esto no puede ser así, algo tiene que haber, ¿no? Algo más, algo más, algo más, algo más. Como esta mujer de 30 años que consultó por primera vez, ¿sí? Entonces, en esa construcción del erotismo, la primera vez importa. Y bueno, y muchas personas las primeras veces son un poco complejas, ¿sí? Si quieren compartir en el chat, así como les preguntaba, son momentos icónicos de nuestras vidas sexuales. La primera menstruación, imagínate si alguien te hubiese hablado de placer, imagínate si tu primera menstruación alguien te hubiese hablado de masturbación, imagínate si en tu primera vez hubieses ido, ¿cómo iban ustedes con su primera vez? ¿Con qué ideas en el cuerpo, en la mente? ¿Con qué sensaciones iban a la primera vez? ¿Se acuerdan? Miedo y culpa, miedo y vergüenza. ¿Qué más? Miedo y culpa, miedo y vergüenza. No era precisamente un cumpleañito la sexualidad al final, ¿no? Miedo, 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 miedo. Iba con muchas ganas, vamos, una. Ay, claro, porque ya casi tenía 18, claro, había guardado toda la hormonada junta. Bueno, esto es re importante. Todos vamos con miedo, mucho miedo a quedar embarazada. Todas estuvimos ahí, ¿no? Qué miedo todo. Sé qué difícil tener placer en estos contextos, qué difícil es animalarte, mover tu cuerpo, frotar tu clítoris hasta que aparezca un orgasmo si estoy pensando todas estas cosas, porque pensar te aleja del placer. Para poder sentir placer hay que sentir nada más, no hay que pensar. Esa es la parte más difícil en estos espacios de la terapia sexual, ¿sí? Acá alguien cuenta que tenía 20 con mi novio, actual marido. Vamos a preguntarle cómo se hace. Miedo a quedar embarazada. Luego de esa vez me abandonó. Bueno, mucha romantización de que tiene que ser el amor de tu vida la primera vez y que no te abandone. Y mucho miedo al abandono. Tema para otro, para otro otra clase, otra charla. 21, alguien dice por ahí, creía que algo malo pasaba en mí, me esforzaba a dar ese paso. Hay mucha presión social y esto de las edades, yo he acompañado a muchas chicas de 40 que tengan su primera vez. Muchísimas, porque claro, como pasaron los 16, pasaron los 18, pasaron los 20, y ahora, ¿cómo le digo a la gente que tengo que iniciar relaciones sexuales? O sea, que no tengo, que quiero. Entonces, aparecen mucho en mis consultas personas que salen de los promedios y que también tienen ese peso cultural, ¿sí? Entonces, aparece como el placer como algo realmente como difícil al final de conseguir, porque es como pura, ¿no? Barrera, pero el cuerpo quiere, de alguna forma, porque se alivia el cuerpo con el placer, porque es como un bálsamo. Y no es solo el placer sexual, ¿no? Es el placer de sentirte viva, es el placer de sentir el cuerpo. El placer se puede encontrar desde un montón de lugares, ¿no? Súper reírte con tus amigas a carcajadas, el placer en el rayito del sol, el placer en la agüita calentita cuando te metes a una linda ducha.
o te metes en una bañadera si tenés bañadera. O sea, hay un montón de formas de conectar con el placer, ¿sí? Pero hay que permitírselos y nos lo permitimos en todos estos otros sentidos. El placer de comer algo rico. Nos lo permitimos en todos estos sentidos y somos hasta, o sea, hacemos hasta ruido cuando comemos, ¿no? Como nos permitimos la risa, nos permitimos un montón de cosas y muchas veces no nos permitimos que el placer pase por el cuerpo cuando tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Entonces, esto, así como lo construimos y como lo edificamos, lo volvemos a construir y lo volvemos a edificar, ¿sí? Porque el placer es un aprendizaje, nadie nace sabiendo cómo tener placer. Entonces, si nunca tuviste un orgasmo, nadie nace sabiendo cómo. Todos vamos a practicar hasta que lo logremos y lo consigamos. Entonces, esa construcción del placer, lo más importante que me gustaría que se lleven hoy es que tiene que ser flexible. Y que tiene que ser flexible y tenemos que ser autocompasivas, porque no va a ser igual que a los 10, ni a los 20, ni a los 60, ni a los 100. Va a ser todo el tiempo distinto. ¿Le podemos pedir flexibilidad al placer? Quizás. Quizás sea la forma más amorosa de acercarnos a la cosa, ¿sí? Así que bueno, miren, recién estamos iniciando relaciones sexuales. Miren, miren de dónde venimos y a dónde vamos. Iniciamos relaciones sexuales, ¿sí? ¿Qué pasa con la forma en la que la mayoría de las personas heterosexuales acceden al placer? La tasa orgásmica, ¿no? La cantidad de orgasmos que yo tengo de 10 encuentros sexuales, preguntarnos si llegué al placer alguna vez, de 10 encuentros sexuales, ¿en cuántos encuentros sexuales llego al orgasmo? No porque yo sea orgasmo centrista, o sí, creo que sí. No es que el orgasmo sea lo único importante de la relación sexual, pero sí que hay como una brecha, ¿no? En vínculos heterosexuales, el varón llega al orgasmo en el 98% de los casos. Y hay una investigación muy linda que cuenta esta brecha orgásmica. Las mujeres heterosexuales, el 65% de las veces llegan al orgasmo, ¿sí? Y esta cuestión no es anatómica, sino que es más cultural. Y es de nosotras poder empezar a apalabrar el placer y poder empezar a decir más o menos lo que estaríamos necesitando a la otra persona. Dificilísimo. Yo lo hago parecer re fácil, pero es muy difícil decirle al otro qué tiene que hacer sobre tu cuerpo para que vos goces, ¿sí? Es algo complejo, pero vale la pena. Vale la pena intentarlo. A veces no sale fácil. En los espacios terapéuticos eso es un poco más sencillo. Entonces, antes del diagnóstico, pasaron un millón de cosas en su placer que vale la pena revisar para hacer los ajustes, más allá de la situación del diagnóstico, ¿sí? Eh, y vale la pena pensar cuántas veces fingimos. Muchas, pocas, incontables. Siempre digo que medio en chiste tenemos como un Oscar a la actuación al final. Muchas, muchas fingimos un montón. ¿Y por qué fingimos? Total, acá nadie nos está escuchando. Acá dicen muchas, sobre todo con parejas sexuales no estables. Ahí va. Yo he fingido mucho más con las estables, pero viste que es flexible la cosa. Todos hacemos distintas cosas. Pero ¿por qué fingimos? ¿Qué hay ahí atrás? O abajo, en la profundidad. Para dejarlos Ay, tranquilos. ay, te quiero. Para dejarlos tranquilos. A veces para darle la gratificación al otro. O sea, que sigue siendo para el otro. Por miedo al abandono. Por miedo a ser abandonadas. Bien, bien. Si le digo que no llega al orgasmo, se va, ¿no? Para que acaben y ya se termine la relación. Si la estás pasando mal, es una muy buena herramienta. Ah, sí, sos el mejor. Y no llegaste a ningún lado. Y hay un meme muy divertido
que es un gatito, que hay una canilla abierta y el gatito está chupando al aire en vez de el agüita que cae y el meme dice como el hombre creyendo que chupa el clítoris y está chupando cualquier otro lado del gatito, ¿viste? Entonces muchas veces decís, bueno, ok, voy a decirle que está todo re bien porque la estoy pasando re mal y la verdad que me quiero ir. Entonces se utiliza un poco eso. Pero más en la profundidad, ¿qué puede haber? ¿Por qué mentimos tanto? ¿Le metimos a ellos o nos metimos a nosotras mismas? ¿No? Y hacerse cargo del propio placer es un tema. Con la pareja estable nunca fingí, dice alguien por acá, solo con alguien nuevo. Seguramente la primera o pocas veces que duró. Bien, qué bueno, qué bueno. Acá la invitación es a fingir cordura, ¿sí? Si la persona hipotéticamente nos abandona porque no llegamos al orgasmo, es interesante de pensar, ¿no? A nosotras, alguien dice, porque cuesta entender por qué nos cuesta tanto llegar. Bueno, ahora vamos a hablar de los tiempos, porque se supone que debemos tener un orgasmo en cada relación sexual. No, 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 pero por lo menos un poco de justicia. O sea, que si de 10 relaciones sexuales no está llegando nunca, digo, ahí hay un cuerpo que está expuesto a una situación vulnerable, ¿no? Como hay un extractivismo, como si fuera una tierra que está siendo, ¿no? Como saqueada sin que le pusieras un arbolito. No, es desde ese lugar, no es desde un mandato del orgasmo, sino desde, che, del otro lado están en un cumpleañito y yo estoy pensando en la lista del súper. Un poco, esa sería la ecuación, ¿sí? Entonces, en la profundidad, si tenemos miedo a que la persona se vaya, cuando lo decimos y lo podemos apalabrar, está como esto, ¿no? O me acompaña o me castiga. Si se va, se enoja o tal, es información que nos estamos perdiendo, ¿no? Un poco importante. Entonces, quizás empezar a palabrar, mucho lo que hacemos en la consulta es lograr apalabrar, ¿no? Como ver qué hace el otro de maneras súper amorosas, que ese es nuestro desafío. No como, no, che, no acabé, no sabes dónde está el clítoris. O sea, no. O sea, ¿podríamos hacerlo así? Sí. No está bueno porque nos deserotiza y no construye. Pero sí empezar a palabrar. Justo hace un ratito una chica decía que se estaba pudiendo animar a decirle a su pareja que en realidad no estaba llegando mucho al orgasmo. Entonces, quizás es de a poco, no es tipo un sincericidio, pero es empezar a decir, ay, vos sabés que estuve re cerca de llegar al orgasmo. Qué boba, capaz que necesitaría que la próxima 5 minutos más de que me toques así, que me chupes así, como una guía darle a la otra persona, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien de la respuesta sexual, cuáles son las partes si se quiere, pero esto intuitivo de que cuando sucede el orgasmo sucede la liberación de la tensión sexual. Cuando no terminamos el orgasmo podemos tener placer, pero el cuerpo queda, ¿vieron como cuando se están haciendo pis o caca? Que ya se hacen, ya se hacen, ya se hacen, se sientan en el inodoro, sale todo y que dicen, ah, salió. Es un poco también en ese ejercicio del cuerpo. Acá dice alguien, a veces también la otra persona no cierra por todos lados. O sea, me gusta el concepto de cierra. Pero no nos gusta sexualmente ni nos sentimos deseadas. Entonces fingimos el orgasmo para agarrarnos de algo para quedarnos. Eso siento que pasa mucho en la gente de mi generación con lo difícil que está formar vínculos sanos. Ni hablemos. O sea, yo estoy hablando como si el sujeto fuera ideal o la sujeta. O sea, estoy hablando de ustedes solas con su propio cuerpo y lo que ustedes pueden hacer. Después, el contexto hoy en día, eh, hiperconectado, creo que la gran problemática, hay muchas problemáticas en relación al placer, pero yo ahora estoy hablando de ustedes con su propio cuerpo, ¿no? Pero sí, si pensamos que nos estamos cogiendo gente, a veces está complicada la gente que nos estamos agarrando, ¿no? Así que bueno, está complejo, pero vale la pena. Vale la pena vincularse, vale la pena salir de la pantalla, vale la pena
las miradas, vale la pena la conquista, vale la pena el erotismo, vale la pena sentir el placer en el cuerpo un ratito, ¿sí? Es un juego, es un ejercicio que vale la pena. Entonces, bueno, desde ese lugar no es un mandato, repito, pero es recomendable. Es recomendable y hoy estamos viendo esto que ustedes están diciendo, que es lo difícil formar vínculos, tener citas. Después llega al orgasmo. Ya yo les estoy pidiendo una cosa complejísima. Bueno, volviendo un poco a la respuesta sexual, para que se lleven info y que también se sientan cómodas en ese sentido, tengan en pareja o no tengan pareja, el genital no sabe. Tu clítoris no sabe. Si lo estás tocando vos, un juguete, una persona que te gusta mucho, una persona que te gusta poco. Para el clítoris es lo mismo, es tacto. Tacto. Después todo el condimento externo se lo ponemos nosotras, obviamente, ¿no? Nosotras lo sabemos, pero el clítoris es solo tacto. Entonces, la respuesta sexual, en líneas generales, para que ustedes lleguen al orgasmo, primero no tienen que pensar, solo tienen que sentir, esa es la parte más difícil, lograr animalarse, ¿no? Como sacarse la parte humana racional y solo sentir, 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 sentir el cuerpo y que no aparezca la lista del súper, que no aparezcan conversaciones que son racionales y que nos deserotizan, o el rollo, o la cicatriz, o cómo me veo, o qué va a pensar. O sea, esas conversaciones racionales para que nosotras podamos sentir placer, las tenemos que apagar. Hay muchos ejercicios que Lori Broto, que es la psicóloga esta que les contaba que hacía talleres para mujeres con cáncer de mama, de sexualidad, muchos ejercicios del mindfulness, de estar en el momento presente, que nos pueden servir, ¿sí? Pero para erotizarse, para desear, primero tenemos que estar, como dijimos, con el sistema nervioso relajado, como calmadas, y luego empezar a desear. Y cuando aparece la excitación es simplemente llevar sangre a el genital, llevar sangre a la vulva, llevar sangre al clítoris, a la vagina, al piso pelviano. ¿Y ustedes han visto los vasos sanguíneos del pene? Esos gordos ahí, tan lindos que tienen. Los vasos sanguíneos de la vulva, ¿se ven? Te ponen un espejo, ¿se ven las venas gordas así como las de ellos? No. Eso quiere decir que nuestro cuerpo es distinto, más allá de que haya un clítoris o un pene. Eso quiere decir que nosotras tenemos que llenar de sangre toda esa zona con como un sorbete chiquitito. Y ellos llenan de sangre la misma zona con una manguera de bomberos. Es por eso que ellos se erectan en 3 a 5 minutos y que nosotras tardamos en llenar todo ese territorio mínimo unos 15 minutos. Eso se llama plataforma orgásmica. Es decir, yo voy a necesitar llevar toda la sangre ahí abajo para que el orgasmo y obviamente la estimulación y tal, para que el orgasmo suceda, ¿sí? Entonces, si esta es tu vulva y acá está tu clítoris, ¿sí? Tóquense el hueso del pubis. Tocan ahí, tuqui, el hueso. Ahí nace su clítoris. De ahí está colgado. De ahí está amarrado a la pelvis. O sea, si ustedes ya se están tocando el hueso del pubis, ahí ya se están tocando el clítoris. Obviamente, el capuchoncito, si hacen 2, 3 deditos para abajo, es la parte más sensible, pero el nervio dorsal del clítoris tiene ramas que van un poco hacia arriba también. Entonces, cuando todo eso se llena de sangre y yo me digo en chiste como que el clítoris te pide que lo toques. Cuando uno está muy, muy, muy caliente y está bien congestionado todo, ahí es donde, claro, no es como el pene que se ve, que se erecta, que, mira, de 0 pasó a 10, ¿no? Como no se nos ve. Está todo adentro, pero lo sentimos. Eso es un ejercicio muy complejo, casi un ejercicio de mindfulness, le diría, de percibir la excitación genital antes de ser tocadas, incluso por ustedes mismas. Ahora vamos a hablar de cómo la gente se está masturbando y está teniendo relaciones de manera medio rara o muy rápida. Pero bueno, lo ideal sería que ustedes se tomen el tiempo de llenar eso. ¿Para qué? Para que cuando logren animalarse y se friccione ese clítoris, se friccione, se friccione, se friccione mucho, 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 cuando esto está lleno de sangre, yo no tengo dolor.
Cuando yo estoy muy excitada, no tengo dolor y eso es bastante interesante de pensar. ¿Sí? No sé si alguna vez o sea, en un momento de excitación les pegaron un chirlo o pidieron un chirlo, ojalá. ¿Vieron que no duele? Cuando están muy excitadas no duele. Bueno, para que haya mucha excitación yo necesito sangre acá y eso lleva su tiempo, ¿tá? Cuando esto está muy excitado y el clítoris es tocado, no hay dolor. Si ustedes ya se meten un dedo en el clítoris y se tocan así, les va a doler porque no está todo congestionado. Entonces, llevar sangre a la zona no es voluntario, no es tipo yo llevo sangre. Si yo tengo hipertensión, la sangre va a ir más lenta. Si yo tomo medicación para la presión, la sangre va a ir más lenta. Si yo tomo anticonceptivos, la sangre va a ir más lenta. Si yo tengo diabetes, la sangre va más lenta. Si yo estoy en menopausia, la sangre va más lenta. Entonces, hay un montón de factores que hacen que esa excitación se prolongue en el tiempo. Todavía ni siquiera hablamos de sequedad en la vulva y en la vagina por tratamientos. O sea, hay un montón de otros factores y encima, si yo pienso en la lista del súper, la sangre va a ir más lento a la genitalidad, ¿tá? Entonces, esto que parece, ay, bueno, re fácil excitarse, no es nada fácil. Hay un cuerpo que tiene que estar y hay una práctica sexual que tiene que acompañar. Y no por nada, quienes más saben de sexo y escribieron hace miles de años, son los que describieron el sexo tántrico, el taoísmo, que era toda una disciplina del Oriente destinada al placer. Y esas prácticas son lentas, para darle tiempo. ¿Y para qué yo quiero? Voy a decir, bueno, dale Barbie. Todo esto para un orgasmo que dura 3 segundos, porque encima dura eso. 3 a 10 segundos el orgasmo. Pero cuando yo llevo mucha sangre al genital, el músculo del piso pelviano se va a contraer y la percepción abajo del placer va a ser mayor, ¿sí? Y este es un gran ejercicio para hacer ahora de sentir el cuerpo. Aprieten abajo la vagina, aprieten, suelten, aprieten, suelten. ¿Sienten que se contrae un poco adelante la uretra por donde hacemos pis y un poco el culo también? Bien, ahora solo aprieten la uretra para que no se escape el pis. La vagina se contrae y el culo menos. Bien. Ahora solo aprieten el culo para que no se escape un pedo. La vagina se contrae, yo lo estoy haciendo también, por eso las caras. La vagina se contrae menos y la uretra casi nada. Bueno, ese conjunto de músculos se llama piso pelviano. Y cuando ustedes tienen el orgasmo, en vez de contraerse así, como lo acabamos de hacer, intenso, se contrae involuntariamente, es decir, es un músculo mixto. Yo lo puedo contraer a voluntad, pero también se contrae solo. Por ejemplo, el intestino es un músculo automático, digamos, que se contrae sin que yo diga voy a contraer el intestino. Es un músculo mixto. Y ese conjunto de músculo de piso pelviano, cuando tenemos el orgasmo, se contrae así, a alta frecuencia y baja intensidad. Traten ahora de hacer ese mismo ejercicio así. Traten rápido, rápido, rápido. Contraigan, suelte, contraigan, suelte, contraigan, suelte, contraigan, suelte. ¿Pueden? Es más difícil. Una paciente me dijo, eso siento cuando tengo el orgasmo yo, como que me aletea la pochi. Es esto, porque es difícil después decir qué es el orgasmo. Me aletea la pochi, doctora. Perfecto. Es una forma de verlo. Otra se siente que la mente se le va y que no puede pensar. No hay fuegos artificiales. No hay muchos pacientes que me hayan dicho que sienten fuegos artificiales, pero sí esa sensación genital de nuevo pis, suelto, alivio y ese mini aleteíto abajo, ¿sí? Y no es una contracción súper alta porque es un músculo que, así como yo necesito tiempo para que vaya la sangre abajo, necesito llenar ese músculo de sangre para que se contraiga y ese músculo tiene que estar ejercitado para que yo sienta un orgasmote y no un orgasmito. Entonces, si ustedes tienen un encuentro sexual, una masturbación con ustedes mismas y se dedican 5 minutos, ese músculo se llenó de sangre, capaz que llegan al orgasmo solas en 5, ¿no? No digo que no, pero la calidad y la intensidad de la respuesta va a ser menor que si yo le dedico 15 minutos porque voy a llenar más de sangre el territorio, el músculo va a estar mucho más congestivo y la contracción, la percepción va a ser más alta. Ahora, ¿qué pasa si tuve embarazos? Muchos. ¿Qué pasa si subí de peso con la menopausia, con los tratamientos y tengo más grasa abdominal? ¿Qué pasa si soy tabaquista y toso, 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 toso todo el tiempo?
ese músculo, que es como un estante, se debilita. Y por la falta de estrógenos, la menopausia se debilita. Entonces, es habitual que ante muchas situaciones, como estas que mencioné, ese músculo esté débil y tu percepción del orgasmo haya cambiado. Motivo por el cual, vieron que yo les pasé un formulario para que me contaran un poco de ustedes. Ojalá, si no lo completaron, lo pueden completar luego porque les voy a pasar, hay unos vouchers de descuento para unos productos que ahora les voy a contar cuáles son. Pero en ese formulario yo pregunté de la rehabilitación de piso pelviano. ¿Sí? El músculo, cuando nos lesionamos un músculo, vamos a kinesiología. Bueno, hay kinesiología especial para el piso pelviano, porque algunas personas lo tienen muy contraído por las terapias, los rayos, el dolor X. Hay personas que lo tienen muy contraído y hay personas que lo tienen muy debilitado. No todas tenemos que hacer los ejercicios de Kegel. Vieron que como que todo el mundo hace Kegel. Depende cómo está tu piso pelviano. Entonces, una de las cosas que está súper buena y que yo como terapeuta trabajo en conjunto como ginecóloga es con alguien que haga piso pelviano para que les enseñe a identificar el tono de ese músculo. Los músculos, si ustedes agarran esto, tiene un tono, ¿no? Cuando estamos más entrenados, ese tono aumenta, hay un hipertono. Cuando estamos menos entrenados, ese tono es distinto. Ahora, saber cómo está el tono de ahí abajo se puede medir con unos aparatitos y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar esa percepción orgásmica que la entrenamos, como este ejercicio tan sencillo que acabamos de hacer en este momento, ¿sí? Entonces, tenemos que se llene de sangre la cosa, que si estamos con quimio, que si estamos con rayos, el flujo sanguíneo a la zona va a estar intervenido. Si estamos con hormonas, va a estar intervenido. Si tenemos todas las patologías esas, lo mismo. El músculo que se contrae. Entonces, no es solamente el tiempo, sino es la calidad de la contracción también. Y ahora vamos a sumarle un factor más para que suceda la magia del orgasmo, que es la lubricación. ¿Sí? O sea, más allá de todo eso, cuando las personas ovulan, hay un punto en los ciclos donde está ese flujo, ¿vieron que es como moco? ¿Recuerdan alguna ovulación? Bueno, ese flujo como moco es el momento más como gratificante del cuerpo para tener una relación sexual, porque patina, 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 patina. Bueno, otra vez, por un montón de situaciones en salud, si tomas anticonceptivos, los antidepresivos, los antihipertensivos, todo eso, las hormonas, todo eso contribuye a la sequedad de la vulva y la vagina. Entonces, cuando estamos en un tratamiento puntualmente con un cáncer de mama, y las chicas estas que acabo de ver con endometriosis, sí o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, su nuevo mejor amigo es un lubricante con ácido hialurónico. Y no solo para el otro, no solo para el varón, no solo para la mujer, la pareja con quien estén, sino para que el tejido se mantenga. ¿Sí? ¿Ustedes tienen crema para la cara? ¿Tienen crema para el cuerpo? Distinta, ¿no? ¿Tienen crema para las manos y los pies? Qué coquetas. Bueno, la vulva es parte del cuerpo también y hay que hidratarla. Obviamente, si venimos de esta construcción de no te toques ahí, se imaginarán que hace 2 días recién salieron los lubricantes y hace 2 días que estamos diciendo a los médicos a las mujeres, por favor, hidrátense la vulva y la vagina. ¿Sí? Cuando estamos en los procesos que acabamos de mencionar, los efectos adversos de todas las medicaciones que ustedes están tomando van a hacer que su vulva tenga la edad que tenga, esté 2, 3, 4, 5 veces más seca. Y que cuando ustedes quieran frotar, arda. Entonces, ¿para qué voy a querer tener relaciones si duele? O sea, ya estamos entrando como un poco en el terreno de prevenir el dolor. Entonces, se levantan soñadas, se ponen la crema para la cara, se sientan, hacen pis, se miran la vulva con un espejo y se ponen el lubricante por afuera. Tuki, 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 tuki. Se ponen más lubricante en el dedo, separan los labios y tuki, va hacia adentro. A la noche hacen lo mismo. Y cuando van a tener una relación, se ponen igual para afuera, se ponen adentro, erotizan el momento. No es tipo, ay no, qué barro, me tengo que poner lubricante. Vení que te voy a poner lubricante y poneme vos a mí, que patine todo y mucho.
Para que alcance tiene que sobrar, tipo, lo dan todo. Que patine para que no duela. Erotizar el momento de la colocación. No hemos aprendido a erotizar el momento de la colocación del preservativo, hemos mirado todos para otro lado, la cosa se ha puesto tensa. Hemos deserotizado muchas cosas que hoy son cuidados. ¿Sí? Si están teniendo relaciones con una persona nueva, idealmente van a tener que tener un preservativo. Qué difícil tarea, que el varón se ponga el preservativo, es como una lucha también, una militancia que hay que hacer ahí. Bueno, erotizar el momento de la colocación del preservativo y ponerle mucho lubricante arriba. Y recién ahí que suceda la penetración. ¿Sí? Hay una serie, Morir de Placer, en HBO, que me contactaron. Yo me sentía tipo, bueno, ok, soy un influencer. Me contactaron de Disney para contarme que estaban lanzando esta serie, que era de una mujer que tenía un diagnóstico de cáncer de mama y qué le pasaba a ella con su sexualidad, que ningún médico le había, ¿no? Como acompañado en esas preguntas de la sexualidad y ella empieza a destaparse en ese momento de su vida y de pasar de tener, bueno, no les quiero spoilear mucho a la serie, pero bueno, se destapa y le empieza a pedir muchas cosas al médico y el médico está como, ¿no? Como diciendo que me trae la tierra. Y el médico le recomienda un lubricante y ella va al encuentro sexual con el pote lubricante y como que el chico con el que está teniendo relaciones la mira como diciendo, "Ah, ¿qué onda esto? Vos apretá y poneme mucho". Como, ¿no? Me parece, esa serie tiene un montón de condimentos porque esto de, bueno, ¿por qué ella quiere morir teniendo placer, quiere morir teniendo orgasmos, no quiere, o sea, que su vida termine y cuenta que su vida termine sin placer y cuenta todo el camino que va haciendo eh, en este sentido con parejas sexuales nuevas, o sea, como que no las quiero spoilear más, está buenísima. Porque, bueno, ella se anima a hacer un montón de cosas. Y aparece el lubricante y yo fue como, me emociono, porque es muy difícil que la gente que les va a dar la quimio, la gente que les da rayos, o sea, les cuenten los efectos adversos en relación al placer, a la sequedad, al dolor, ¿no? Y que les legitimen sus síntomas. Es muy difícil que eso suceda porque los médicos son casi personas. Y a los médicos también les da vergüenza hablar de esto. Entonces, y a veces hay tantas cosas más importantes como que el placer no es importante. O sí. Entonces no te dicen nada. Y después vos decís, che, pero pará, a mí no me dolía antes de esto, ahora me está doliendo, ¿qué pasa? Y empezás a googlear y la mayoría de mis pacientes hoy que tienen cáncer de mama llegan a mí porque googlearon. ¿Ustedes creen que el placer se puede rehabilitar después de todo lo que acabamos de escuchar? ¿No? Es como una parte de la rehabilitación. Hablar de placer en la consulta médica importará, cambia la calidad de vida de las personas que están en pareja y que, ¿no? Como, ¿qué pasa con esas parejas ahí? ¿Cómo se sostienen los vínculos? Una vuelta una paciente viene a la consulta, yo tenía cáncer del cuello de útero, que es, los rayos van ahí abajo. Le doy el lubricante con hialurónico y se puso a llorar y me dijo, si alguien me hubiese dicho esto, yo no me separaba. Y ahí yo como que tomé dimensión, ¿no? De la importancia. Y también de la importancia de la consulta sexológica y de rehabilitar el placer en un espacio terapéutico de a dos. Si están en pareja, no hay cosa más linda para mí que atenderlos en pareja. Me encanta, me encanta. Porque hay tantas cosas para hacer, hay tantas cosas para decirle al varón para que aprenda a acompañar por estas sociabilizaciones distintas que decimos que cada uno trae de la casa y de la sociedad que no pueden empatizar. No solo no pueden empatizar porque no tengan tetas o porque no tengan útero o porque no hayan menstruado, porque a veces no todas las personas saben acompañar en el dolor, ¿vieron?
No sé si les ha pasado con el diagnóstico, tipo, tu íntima amiga no te da más bola porque no sabe qué hacer o te miran con pena. O decís, ¿cómo cojo yo con alguien que me mira con pena? ¿No? Como es todo un proceso vincular. Mucha gente se borra, mucha gente que vos decís, ¿qué onda aparece de la nada? Entonces, para vos, que simbólicamente ya estás como aprendiendo a lidiar con todo eso, sumale la pareja si la tenés al lado. ¿Qué hacemos con Ricardo? Siempre digo que Ricardo, pero porque es un nombre de señor. Em, Entonces, es importante la consulta en pareja. Ojalá que se animen después de esta charla a tenerla, sobre todo para que alguien de afuera les diga a las parejas qué es lo que está pasando y no sean ustedes mismas. Y ahí pasan cosas divertidas. Se llama terapia sistémica. Cuando viene alguien de afuera del sistema y te dice, che, mira, esto es así, asá, asá, vos vas y lo sé. Pero la persona que tuviste al lado, tu pareja, que te dijo, por favor, tocame, Ricardo, el clítoris así, necesito 20 minutos antes de que me metas el pene, necesito esto, me duele, me da vergüenza la cicatriz, me pasa esto. Vos le dijiste miles de veces y la persona no te da bola. Viene la doctora y le hace caso. Es medio divertido, como la paciente se queda diciendo, tipo, le dijiste vos y empezó a hacer todo. Bueno, terapia sistémica, alguien que venga de afuera y que ustedes no se tengan que poner en el rol de educadoras, porque también seca la vulva eso, ¿no? Vos decís, muchas veces, de entre las muchas cosas que hay a trabajar en la terapia de parejas, están las formas en las que nos tratamos, las formas en las que nos decimos las cosas. Por eso yo digo que el desafío es ser amorosa, porque lo más fácil es mandar a freír churros a la persona en 2 segundos y eso te deserotiza, así no, regulo, alineo los chakras, ¿no? Como, bueno, y eso es un esfuerzo, es otro gasto energético. Entonces, que venga alguien y que lo diga por vos, te habilita a vos a estar en una posición de empezar a recibir, pero también entendiendo de dónde venimos. Hay muchas personas que tienen el diagnóstico se profundiza quizás una disfunción sexual que traían de antes. Capaz que vos antes del diagnóstico de 10 garches tenías un orgasmo. Capaz que vos antes del diagnóstico de 10 relaciones, una iniciabas vos. Entonces hay que ver de dónde venimos, hay que entendernos, hay que tenernos compasión y hay que pensar que esto se puede modificar, que hay un montón de cosas para hacer. Tengamos pareja o no tengamos pareja. ¿Sí? Estemos chongueando, como se dice hoy, a la anarquía relacional. Chonguear, no puedo poner en la historia clínica paciente chonguea. Anarquía relacional, ese es el término bonito. Sea la situación en la que sea, esto no es un mandato, sí es un derecho al placer, pero vale la pena vincularse desde una forma más amorosa, ¿sí? ¿Qué cosas son? Ahí hay un mensaje re lindo que lo voy a leer ahora. Me gusta que dejen mensajes todo lo que puedan. Hay un montón de cosas para hacer para rehabilitar el placer, ¿sí? No le tengan miedo a los espacios terapéuticos de a dos, no significa el fin de nada, significa el comienzo de una forma distinta de relacionarse y de comunicarse, si ustedes obviamente se lo permiten, porque también viene gente a la consulta que están así, toda la consulta, no se miran, no se tocan y no se logran desarmar, no se logran desarmar. Entonces, hay un permitirse en el cuerpo que a algunas personas les lleva más tiempo y a otras personas no tienen ganas, no hay voluntad erótica. Cuando uno se da cuenta que no hay voluntad erótica del otro lado o voluntad de acercarse, entonces hay un montón de cosas que trabajar más allá de todas las cosas físicas que nos van a pasar en el cuerpo producto de la cirugía, los tratamientos y tal, ¿sí? Bien, acá alguien puso algo que quiero leer. ¿Dónde podemos hacer kinesio? Bueno, kinesiología de piso pelviano, lo ideal, en el mejor de los casos, es que su gine les haga una ordencita, si no vienen conmigo, yo les hago una orden que diga rehabilitación de piso pelviano por 10 sesiones. En el mundo ideal, las obras sociales se los cubren.
y las partes públicas tienen sus kinesiólogos del piso pelviano. En el mundo real, yo suelo poner incontinencia de orina de esfuerzo como diagnóstico para que la obra social se las cubra. ¿Sí? Truco, guiño, guiño. ¿Está? Si no tenés una incontinencia de orina cuando toses, saltas o estornudas, yo lo pongo para que la obra social te cubra la rehabilitación de piso pelviano, que es como empezar a conectar con tus genitalidades de otro lugar, más allá de la terapia sexual que haces conmigo, porque bueno, por más que vos te rehabilites y Ricardo te sigue tratando, destratando, se siguen, ¿no? Como tirando bombas nucleares con las palabras, no hay rehabilitación lubricante con hialurónico que valga, ¿está? Esto es un conjunto de situaciones que van a operar todas en positivo o en negativo para rehabilitar el placer, ¿sí? Así que bueno, kinesio, si no después escribime y yo te hago la ordencita y te derivo, pero busquen en sus zonas kinesiología de piso pelviano, esas son las especialistas, hay por suerte bastantes y cada vez más, porque estamos viviendo hasta los 100. ¿Cómo cuidamos ese músculo hasta los 100? ¿Sí? Bueno, acá alguien dice, sí, salvó mi familia y no, salvó mi familia y una sola amiga, el resto no estuvo. De hecho, una amiga se borró completamente. La verdad que no entendía, pero ahora entiendo que no me pasó a mí sola. Es muy frecuente, no es fácil acompañar, no todo el mundo está capacitado para acompañar. Y no es que te castigan, o sea, es re doloroso, es como un poco el abandono este que hablábamos antes, ¿no? Como es que es re doloroso decir, che, yo re hubiese estado para vos, pero es que a veces, chicas, es peor que se queden al lado, porque no saben ni qué hacer. Y capaz que a veces también, y hay gente que hay que fretar, que acompañan y que te castigan y que quieren que vos seas y que para adelante, y que en vez de acompañarte a ver qué necesitas, como que te obligan a ser como medio mártir en todo el proceso. Entonces también hay gente que hay que dejar ir, aunque sea triste, aunque sea doloroso, y pedir ayuda y mostrarnos vulnerables. Es como esto lo de los orgasmos, ¿no? Como decir, apalabrar. Si el otro lado no se puede, está perfecto, pero no podemos andar obligando a las personas a que sean como nosotros necesitamos, ¿sí? Hay una disolución del ego ahí, una disolución del ego porque queremos estar acompañadas, pero bueno, del otro lado hay gente que a veces no tiene las herramientas, ¿sí? Por eso siempre menciono esto porque es muy frecuente, incluso con gente que queremos mucho, incluso hablando de placer, como, ay amiga, ¿cómo puede ser que no tengas orgasmo? Nadie te dice, "Uy, che, amiga, qué garrón que no tengas orgasmo. Ay, amiga, ¿cómo te puede, no te puede doler la penetración? Che, amiga, qué garrón. Es muy difícil empatizar con el otro y tratar bien. Estamos viviendo tiempos medio raris. Estamos tocando 4 a 6 horas por día una pantalla. Yo no sé ustedes, yo no la banco más. Encima yo laburo con esto. Y no tocamos la gente y no la miramos. Estamos solos en la casa, cada uno con una pantalla. O sea, hay algo, por eso digo que el momento vincular está desafiante, pero vale la pena. Vale la pena juntarse con tu amiga a tomarte un café, ir al parque, mirar la gente pasar. Sí, está desafiante. Acá otra persona pone, desde el cáncer de mama y el no poder tener relaciones por sequedad y el dolor inmenso. Me han dicho que el problema es mío mental psicológico y son cosas que yo debo analizar y arreglar. Es horrible. Después la quimio, la medicación, inyección para cortar la menstruación, no pude más por sequedad y dolor. ¿Eso me lo generó yo? No, mi amor. No pude terminar estudios ginecológicos del dolor como el PAP, la colpo, sin terminar eco transvaginal. Bueno, esto es algo muy importante, ¿sí? No hay una separación de la mente y del cuerpo. No es que yo puedo cortar, acá arranca el problema por la mente, acá arranca el problema con el cuerpo, ¿sí? O sea, me encantaría hacer ese reduccionismo y decir, está todo en tu cabeza o está todo en tu cuerpo. Somos todos una misma cosa, ¿sí? Somos seres sintientes, seres sentipensantes, pensamos, sentimos. O sea, estamos unidos, no nos podemos cortar la cabeza. Lo que no está bueno es que el otro lado no te validen, lo que no está bueno es que el otro lado
no te acompañen. Lo que no está bueno del otro lado es recibir violencia del sistema de salud. Eso no está bueno, ¿sí? Y termino yo pidiéndole a las personas que son violentadas por el sistema de salud que esto es raro, pero como víctimas, o sea, se defiendan. No tendría que estar pidiendo esto, no tendría que estar diciendo que nadie te haya dicho que vos estás loca, que es psicológico, que es un problema tuyo, ¿no? Esto es un problema real, todo lo que te pasó es real, todo lo que te pasó tiene acompañamiento. Ojalá que lo puedas encontrar. Estoy más que para acompañarte también en esa situación. Y sí, obviamente está tu psiquis puesta ahí porque tu cuerpo le está doliendo, le está pasando mal. Si no, no serías persona, si te dolería y no, ¿no? Como, entonces, hoy una paciente también con endometriosis que nadie le creía el dolor, histérica. La psicóloga le dijo histérica. Entonces, es difícil porque uno está en una posición muy vulnerable cuando está en un equipo de salud, pero bueno, a veces hay que, no como está el instinto de autopreservación también un poquito, aunque estemos en una situación asimétrica de poder, ¿sí? Eh, digo esto como viendo muchas pacientes que van en el casting de ginecólogos y ginecólogas. Che, me dijo que no puede ser que me muera la penetración, que no tengo nada. Bueno, entonces ahí vienen conmigo por ahí y empezamos a buscar las formas de conectar con eso, a empezar a buscar una respuesta, una solución, ¿sí? Así que nada de lo que les está pasando se lo generaron ustedes con la mente. ¿Sí? Sí, no hay una separación mente-cuerpo. Sí, contribuye todo lo que ustedes pueden hacer para mejorar todo. La alimentación, la actividad física, estar con amistades, ir al rayito del sol, todas esas cosas sí contribuye a su mente, ¿sí? Pero para tenerla alineada y que su cuerpo vaya respondiendo un poquito mejor. Pero no es que vos hayas hecho algo para que tener sequedad vaginal y dolor, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas para hacer y bueno, y para que puedas llegar a hacerte el Papa Nicolau y los estudios para ver que también ese chequeo esté todo bien. Acá alguien dice, ay, se me fue para arriba. Ayer se cumplieron 2 años desde que me hice el estudio que me cambió la vida. El jueves próximo se cumplen 2 años de que me operé. Estoy soltera. Me aterra tener sexo porque mi tumor era 100% hormonal y me aterra quedar embarazada. Más que nada por lo que me dijo el médico. Bueno, temón, el tema de el deseo sexual y el miedo al embarazo no deseado, ¿sí? Millones de cosas para hacer, no hormonales, claramente. Se está estudiando un anillo vaginal que no tiene hormonas y que cuando salga eso lo vamos nos lo vamos a poner todas. Porque bueno, nada, genera que no suban, no es como un DIU. O sea, el DIU sin hormonas podría ser una opción. El DIU sin hormonas es una reopción con sedación. Y hasta que no nos pongan a todas el DIU sedadas en un quirófano, no voy a parar. Porque nos sigan poniendo el DIU en el consultorio es inhumano. Inhumano. Porque te pinchan el cuello del útero para pasarte el DIU y aguantatela. No. No nos tiene que doler. O sea, otra militancia, pedirle a la obra social que te cubra. Y te pones un DIU hormonal, sedada, divina, un DIU no hormonal, perdón, sedada divina, y eso es una herramienta. Y bueno, y después hacerte mega mejor amiga del preservativo y erotizar toda la cosa y controlar mucho eso, ¿sí? Después no sé si estás con anticonceptivos o no, para no hacer como una historia clínica tuya acá, pero hay unas tiritas reactivas que se compran en la farmacia que se llaman Evaplan, que vos haces pis ahí y te van marcando si estás ovulando o no. Tiro, datos, capaz que te ayuda. Pero bueno, vieron, desde que nos tenemos 11 años que tenemos miedo al embarazo. Después cuando no nos podemos quedar embarazadas tipo, al final no podía. Se te va el miedo. ¿Cuál era el diagnóstico para que la obra social nos cubran incontinencia urina de esfuerzo para la rehabilitación de piso pelviano? Post pandemia se agudizó, un profesional no puede responder así, estoy de acuerdo, ni en el cáncer. Como muchos creen que lo generás también por problemas psicológicos, tal cual. La punción también es sin anestesia y me resultó una tortura. Claro.
Si fueran las bolas, el tema, si fueran unos testículos, el tema, mirá, qué decirte. Pero bueno, repito, es horrible que yo les tenga que decir esto porque el sistema de salud te tiene que dar la respuesta sin violentarte, ¿no? Pero bueno, es necesario poder decir. Bueno, creo que ya estamos re en tiempo y estoy contestando las preguntas y ya estamos charlando. Así que, si les parece, ahí dejamos de grabar. ¿Cómo te parece que Bar, sigamos? si querés, como somos poquitas y veo que hay mucho interés, si alguna quiere abrir el micrófono y contar algo en particular y preguntar, bienvenido sea. Ahí veo que Ali también te puso algo más en el chat. Si querés te lo Mm, leo. Dice, el cambio fue 100% desde los tratamientos por cáncer, esa sequedad y dolor más allá de lo que no tenemos ganas ni erotismo, pero es clarísimo que nos cambió el organismo desde la medicación. En mi caso me pusieron en menopausia química con este tratamiento por mi tipo de cáncer hormonal y no puedo tomar nada por sangre. Me dijeron solamente gel, lubricante, óvulos y terapia. Acá estoy, soy yo la del mensaje. Mucho gusto. hola, un Hola. gusto, gracias. Gracias por compartir. Bien, ¿te derivaron a terapia sexual? No, nadie te dice nada. O sea, yo no me puedo quejar de los médicos, de la atención por el cáncer de mama, de los tratamientos, todo. Pero ahí termina, como dijo una de las chicas en el chat, eh, acá lo importante es estar vivas. Pero y después nadie te dice nada. Todos se dedican a, bueno, tu cura, tu mejora, la prevención del cáncer, que no te vuelva, con quimio, rayos, medicación. Yo en mi caso yo tengo 44 años, me lo detectaron a los 42 y tengo que hacer un tratamiento de pastillas por 10 años y tengo que hacer 5 años una inyección una vez por mes de Goserelin, que es para quitarme la menstruación. O sea, yo a mis 43 años no había llegado a la menopausia todavía, puede ser que hay mujeres que sí. A mí me la dieron química, se dice. Me pusieron en menopausia y yo fue la que dije lo de el tema psicológico. Esto, o sea, no es que fue psicológico o que yo estoy, sí, por supuesto que no tenés ganas, que no tenés erotismo, que no tenés nada, pero por lo menos en mi caso y en el de muchas chicas, esto fue por la medicación lo que nos pasa. No es que nosotras, ay, nos generamos psicológicamente lo que nos pasa, no. Hay un antes y un después. Sí, Con el tema de la medicación fue esa sequedad terrible que nunca me había pasado en mi vida. Eh, no puedo, bueno, no puedo tener penetración, no puedo. Fui a hacerme los estudios ginecológicos, el PAP, la colpo, que te lo hacen seguido. No lo soporté, le dije a la mm, ginecóloga, por favor, no, sacame porque no aguanto más. Me estaba mm, aguantando el llanto. Bueno, bien, me recetó óvulos de ácido hialurónico. Primero me recetó un gel que se llama Viasec. sí. Yo me lo puse, también intenté ponerlo en el acto sexual, todo como ella me dijo. Fue imposible. Mm, Adentro estamos o estoy muy seca. Es mm, imposible. Ahora me mm, compré los óvulos de ácido hialurónico. Vamos a ver cómo me va con ese tema. Y mm. si no me resulta con ese tema, no sé qué hacer. Como que estoy en Bueno, el perdida. bien. Bueno, ahí, gracias por contar. A ver si Sí, le sirve a alguna cuando de las chicas. entrar a una menopausia química de un día para el otro tiene un impacto. Entrar a una menopausia paulatina, fisiológica, si se quiere, las personas que no hacen un tratamiento, también tiene un impacto. Que el equipo médico no te valide tus síntomas emocionales cerebrales es desconocer que en el cerebro hay receptores de estrógenos. Por eso tenés esos cambios de, che, me estoy sintiendo rara, che, no me siento yo, paulatinos o abruptos según el caso de cada persona. Y que la medicación da efectos adversos y que el médico te pueda decir, che, perdón, pero esto es lo que tengo. Buenísimo para un montón de cosas tuyas, bien para el cáncer, mal para tu sexualidad y que te lo avise, sería ideal. Porque si no, después vos te descubrís con la sequedad, te descubrís y es como, No te avisan nada de lo que te va a no, pasar. exacto.
Y No te me avisan, acuerdo, no te avisan nada y además, perdón, nada, Alicia, pero es que coincido completamente, no les ¿viste? importa. No les, o sea, No, porque estás viva y ellos te tienen que estar exacto. bien. No se, o El- sea, separan las cosas sí, mucho. completamente. Mira, salvando las distancias, el otro día mi oncólogo, que es un amor de persona, porque la verdad que es muy amoroso, eh, yo terminé lo que es el tratamiento de quimio, neoadyuvancia, quimio con inmuno. Me operaron anteayer, por suerte, bueno, como que toda la parte del cáncer va muy bien. Eh, y la semana pasada fui al oncólogo como a un control. Él ya me había felicitado porque ya había visto que tenía respuesta completa del tratamiento, o sea, todo en esa parte bien. Y le digo, me siento muy gorda, muy pesada, muy, como, muy cansada. Y me dice, pero de la nada, sí, es que estás con hipotiroidismo. Y eso ya te va a quedar así. Ahora te voy a dar levotiroxina y con eso vas a andar bien. Y me dice, a ver, veamos los últimos laboratorios. Sí, sí, es que estás con hipotiroidismo. Pero tipo, me acabas de decir que tengo como una nueva condición Sí, crónica, sí, un baldazo de agua fría. como una nueva medicación que voy a tener que tomar todos los días, y me lo decís como quien dice, che, no sé si llovió o está saliendo el sol. Entonces, Mm. como que, o sea, yo entiendo que un oncólogo, o que los oncólogos en general tienen que enfocarse en el cáncer, y como que realmente para ellos como que lo único que existe es hay cáncer o no hay cáncer, pero todo lo Y la demás calidad de vida, la se vida les después, todo. escapa Sí, por sí. completo, y después sí, seguí viva como puedas, no sé. Mm. Perdón, puedo una cosita. A mí también, sumándome a lo que dicen las chicas, yo estoy recién, pasé mi segunda quimio y estoy lidiando también con el tema de tener ganas, sentir que no pierdo mi femineidad, o sea, como que sigo gustándole a la otra persona, porque yo me veo que mi cuerpo está cambiando, que se me está cayendo el pelo, que me están pasando cosas. Y, y es como que tengo ganas de también tener esa conexión con mi pareja, porque tengo ganas y como una forma también de yo sentirme que sigo siendo atractiva, pero bueno, todo esto también hace que cueste, porque me pasa lo que dijeron en toda la charla, cada vez que quiero que pase algo es un dolor tremendo. Es terrible. ¿Y ahí te derivaron, Lore, a un espacio terapéutico de sexología, terapia de pareja, rehabilitación de piso pelviano? ¿Hicieron alguna intervención en No relación a eso? no, pedí una consulta con una sexóloga que estuve buscando en internet y Mm, ginecóloga especialista en mm, oncología la semana que viene, buenísimo. eh, porque sí siento que es algo que tengo que tratar porque me está afectando. Mm. Bueno, qué bueno que, o sea, lamento mucho que nadie las haya derivado, lo lamento mucho, porque también a mí me harta un poco, que al final sean siempre las pacientes las que buscan la respuesta y Sí. se hagan cargo como un poco de su propio proceso de salud y que no encuentren amorosidad. Y también, es medio raro lo que voy a decir, pero díganle un poco a la gente. O sea, ustedes, es como, es raro lo que voy a decir, yo sé, pero no sé, si no, no va a cambiar capaz que el profesional. Y capaz que si vos le decís, che, te lo voy a decir con una mano en el corazón, decímelo con más tranquilidad, lo del hipotiroidismo, porque, o sea, se me suma un diagnóstico, la verdad que me estás haciendo sentir un poco mal, te pido por favor que seas más cuidadoso conmigo. O, en el caso de Lore, como digo, ¿cómo responder a estas cosas violentas? Como decís, ok, en el caso de Lore, che, doc, te voy a contar que tomé la decisión de ir a un espacio de sexología. La verdad que me hubiese gustado que me derives, porque si esto yo lo hubiese encarado antes de la cirugía, antes del tratamiento eh, medicamentoso, hormonal, capaz que yo no tenía este quilombo en mi pareja. O sea, me hubiese gustado que me derives antes y no tener que responder yo. O sea, para que lo tengas en cuenta para tus próximos pacientes. O sea, al final es como que a mí cuando yo hacía PAMI, y hablaba muy rápido, como hablo ahora, más porque estaba re loca porque hacía guardias y bla, y estaba muy en el sistema de salud. No los voy a justificar, pero quiero decir, yo también estuve ahí, yo también
no pregunté sobre el placer, yo también fui violenta en los tiempos, hasta que una persona me dijo, Barbie, perdón, pero no me estoy sintiendo escuchada, no me estoy sintiendo valorada, yo entiendo que estás apurada, pero no te entiendo nada, amiga, o sea, baja 2 cambios porque no te entiendo. Y cuando me dijeron eso, yo pude revisarme. Si vos le decís a tu profesional algo así desde el amor y el profesional se enoja, bueno, un poco lo que decíamos con los vínculos. Si vos apalabras tus sensaciones y el profesional se enoja y no te acompaña, información. Después vos tomarás tus decisiones. Pero capaz que esa persona después baja un cambio o deriva la próxima que viene o tiene otro tacto. Sí, vuelvo al punto. No sé si está bien lo que yo les estoy diciendo, pero a mí cuando me lo hicieron me ayudó, porque aprendí a revisarme, porque los médicos bajarnos del pony es dificilísimo, dificilísimo bajarnos del pony y esto que te contaste que tipo, bueno, listo, tenés esto, ya, bueno, no es cáncer, así que ponete contenta, tenés hipotiroidismo básicamente, es como, claro, porque empieza a ser una moneda corriente para nosotros y y lo normalizamos. Y no está bueno normalizar esas cosas, ¿sí? Así que bueno, no, lamento mucho todas las cosas que están pasando. Yo las entiendo porque recibo gente con todas estas problemáticas. Hay un montón de cosas para hacer. Golpeen puertas. Vuelvo, es raro lo que estoy diciendo. Golpeen puertas hasta que aparezca un profesional amoroso. Me alegro mucho que se hayan, las que contestaron las encuestas es tipo, no fueron nunca derivadas a sexología y lo están considerando o ya lo están buscando, ¿no? Como es esa cosa intuitiva de, che, yo puedo estar mejor, aunque sea Una, 5 minutos con el placer. Sí. una consulta antes que se corte. Eh, bueno, como decía antes de lo de la menopausia y todo lo que surgió, la mujer, yo hablo de la mujer como si fuera otra persona, yo también soy mujer, pero bueno, la mujer que tiene menopausia, naturalmente por la vida, porque todas íbamos a llegar a la menopausia, yo creo que tampoco, no tengo información, nadie te lo enseña, esa mujer seguramente pueda tomar medicamentos o hacer tratamientos para tener una mejor calidad de vida, para estar mejor. En mi caso, que fue lo que yo puse, que me dijeron irónicamente, como mi cáncer fue hormonal, tanto el oncólogo como la ginecóloga me dijeron que no me pueden dar nada, nada por sangre, que me tenía que arreglar con gel, lubricante y terapia, como diciéndome, bueno, anda a terapia y calma tus angustias y todo eso, porque no va a haber otra cosa. Lo que yo quiero saber, ¿se puede mejorar? ¿Hay productos que esto será para siempre? Tanto esas dudas que nadie te las quita. Mm. Sí se puede ¿Va a mejorar. mejorar? No le tengas miedo a los espacios terapéuticos. No le tengas Sí, miedo a los espacios terapéuticos. Es todo lo que están viviendo ustedes genera un trauma en la mente, terrible, en la terrible. psiquis, y ese estrés postraumático se acompaña en espacios terapéuticos, ¿sí? O sea, no, o sea, entiendo que decís, qué flaca, me están mandando a terapia, pero también no le tengas miedo porque es muy, muy necesario sostener tu mente de, bueno, como No estoy de acuerdo en eso de la terapia, desmalezarla, ¿entendés? claro. Como desde Pero ese yo lo lugar. que quería saber, estoy como en un limbo, no, porque no uso bien las palabras. ¿Esto tiene algún tratamiento, alguna cura, algo? Nadie te Sí. dice, nadie te dice. La menopausia, cuando llega, tiene muchas formas de ser acompañadas, más allá de los espacios terapéuticos. Depende de cada persona y vas a encontrarte muchos médicos que te dicen que no, pero los estrógenos en la vulva, en forma de cremas y en forma de óvulos, no pasan a sangre y están indicados para mejorar un poco lo de la respuesta sexual. Opción uno. Opción 2, hay promestrine, que es otro tipo de sustancias que no son estrógenos. Opción 3. Pero eso yo te lo digo, pero no te quiero abrumar, pero te quiero Claro, mostrar que hay cosas para hacer. La que hay rehabilitación del piso cosas, pelviano, opción sí, 4. La la terapia tomen. vincular, opción 5. ¿Sí? Hay hasta plasma rico en plaquetas para poner en la vagina para que mejore la vascularización. Hay láser. O sea, obviamente cada cosa, sus tiempos, sus costos. No hay nada mágico. No hay nada Mm, mágico ni para la menopausia química, ni para la menopausia quirúrgica, ni para la menopausia fisiológica, si se quiere. Es un laburo es un de toda la laburo. vida.
Es un Pero laburo, ese es por el eso, shock, cuando no te lo esperabas, cuando no, porque esto es un antes y un después y rápido. O sea, un día estabas de una manera y al otro día que empezaste con quimio, medicación, todo, te cambia la vida de un día para el otro. Obviamente totalmente. sí, lo tenés que aceptar, lo tenés que trabajar, pero ¿y cómo haces? Pero Con bueno, eso, no te con quiero todo robar más eso. tiempo. No, 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 Gracias. no, no, no es un robo, pero es como volver al punto anterior, ¿sí? Estos espacios, la red, la gente que te puede acompañar, que tiene las herramientas, los espacios terapéuticos. Hay un montón de cosas no hormonales para hacer, para mejorar el deseo sexual también. Hay medicación, hay suplementos, yo trabajo con adaptógenos, yo trabajo con cannabis medicinal. Hoy en día en nuestro país se le puede indicar en el EA, está el CBD para el dolor, para el deseo sexual hipoactivo, existe el Rebrocan, en otros países del mundo está los psicodélicos como la psilocibina, que ayuda mucho a las personas que tienen depresión resistente al tratamiento. Muchas personas que están pasando en procesos de cáncer están en tratamiento con antidepresivos que te sacan la capacidad de orgasmar más. O sea, digo, vuelvo al punto anterior, no es fácil, no es fácil, pero vale la pena. Perdón que interrumpa. Yo me tengo que retirar. Me quedaría hasta el final, pero tengo otras actividades. Gracias por el espacio a Magma. Doc, lo puse ahí en el chat. Sos una genia. Todo muy claro. Y bueno, me encantó poder compartir este espacio porque me hace bien y bueno, porque puedo escuchar a otras personas que están pasando esta situación como yo y bueno, pudiste desasnar en algunas dudas o algunos temores que tengo y me hizo muy bien. Así que gracias por el espacio y gracias por todo esto. Gracias a vos. Doc, yo Chicas, tengo una dale, consulta dale. cortita. Los sofocones, ¿cuánto duran? Uh, qué buen tema. Yo los estoy pasando también. Una fiaca. Se suelen ir a los 15 minutos. Ah, vestite en capas, amiga. En capas, viste que te querés arrancar la piel. Como decís, no, por más que me queden tetas, voy a seguir teniendo calor. Bueno, vestirte en capas, respirar, tener eh, algún abanico cerca, obviamente siempre la ropa, tratar de que sea de algodón que se seca al toque. Usamos muchas cosas que la última capa sea lo más con poliéster, la de afuera, la de afuera, ¿sí? Son bastante molestos. Avisarle a la gente, che, estoy con un poco de esta situación, me ayudás, me abrís una ventana, o sea, como pedir ayuda y en 15 minutos se suelen pasar. Es una respuesta cerebral, ¿sí? Por esa baja de estrógenos tan abrupta que estamos teniendo. Y bueno, no se pueden medicar hormonalmente. Hay una medicación que es la tibolona, pero no es tan efectiva como nos gustaría, ¿sí? Y la cannabis sublingual, que eso es otro tema para otra conversación, ayuda bastante a los sofocos también, ¿sí? Excelente. Hay gente, Bar- sí, que duran 15 minutos, pero te pueden durar muchos años. Ahí alguien dice, yo los tengo hace más de 15 años. Sí, el momento per se es como, 15 minutos y puede seguir durando muchos años. Barbie, gracias. Le quiero dar, antes de cerrar, la palabra a Analía, que es presidenta de MACMA. Así que, Ana, te dejo para que agradezcas. Bueno, bueno, Bárbara, desde MACMA te agradecemos mucho. Tu charla fue muy clara, didáctica, muy generosa también por colaborar, por todas las dudas que nos sacaste. Y bueno, yo creo que las chicas están muy contentas y seguramente no va a ser la única vez que te tengamos acá en MACMA. También podemos hacerte alguna consulta si alguna de las chicas necesita algo en especial. Así que muchísimas gracias. Estamos también para todo lo que necesites de MACMA. Muchas gracias a ustedes, chicas. Me encantó el espacio. Ojalá podamos seguir compartiendo. Quizás hacer algo presencial también, que sería algo muy Sí. bonito. La felicito a ustedes por toda la militancia, el acompañamiento que están haciendo. Es súper importante que tengamos estos espacios, así que bueno, agradecida también de que me hayan contactado. Gracias. Gracias, gracias Barbie, la verdad que fue increíble, las chicas las veo que están muy contentas, ¿por qué no quizás hacer algo presencial en algún momento? Que yo sé que vos tenés muchas cosas presenciales,
y Sí, me espacios gustan, me muy gustan. lindos, así que ya vamos a estar hablando, chicas, los avisos de Seguro. siempre, esta charla va a quedar grabada tanto en YouTube como en nuestra web, más o menos en una semana, y obviamente les vamos a estar pasando el contacto de la doc para que si quieren hacer una consulta con ella también la puedan ir a ver, ¿por qué no? Gracias de nuevo, Barbie. Gracias. Gracias, chicas, por conectarse este sábado. Les mandamos un beso enorme y que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Gracias. Muchísimas Hasta la gracias. Chao, próxima. chicas. Adiós. Muchas gracias a todas. Chau, chau.